Hola, ¿cómo están amigas y amigos que siguen capítulo tras capítulo estas pequeñas aventuras que hago con mi moto? Retomemos desde el capítulo anterior. Exactamente o aproximadamente son las 18 horas y voy viajando con destino a Trelew. El objetivo de hoy es pasar la noche en Trelew para mañana bien temprano tomar la ruta 25 con destino a Esquel. Buen día, ¿cómo están? Ustedes no saben la tristeza que tengo de estar parando en hoteles. Estoy en Trelew. Aquí seguramente debe haber un camping, pero no da para hacer camping en Trelew. Así que ya preparo todo y nos vamos rumbo a Esquel. Vamos para la cordillera, vamos para el oeste y a ver si comenzamos a usar la carpa, la cocinita, las ollas y le comenzamos a dar vida al sector camping, Muy aburrido de estar en hotel. No me gustan los hoteles. Qué gorra compré, ¿no? Oferta. Tiburón. ¿Cómo están? Buen día. Seguimos recorriendo la Patagonia. ¿Dónde estoy? Estoy en el kilómetro 25. No. Estoy en el kilómetro 99 de la ruta nacional 25 que une Trelew con Esquel. Estamos recorriendo la provincia de Chubut de este a oeste. Son las 9:30 de la mañana, como todas las mañanas me levanto, cepillo los dientes, lavo la cara y no tengo hambre. Me levanté, pero no desayuné. Así que aquí, en medio de la estepa patagónica, casi en el centro de la provincia de Chubut, hay que desayunar. Acompáñenme. Desayuno al costado de una ruta perdida en un día soleado y sin viento. ¡Qué cosa linda! Veamos si me sorprende o no la 25. Como ya dije, la idea es llegar a Esquel. Pero como dicen por ahí, el plan es que no hay plan. Que sea
lo que el viaje quiera que sea. Amigos, en plena ruta 25 en Chubut, ruta nacional 25, estamos en la entrada de un pueblo que se llama Dique Ameguino o algo así, y un lugar muy curioso. Es como un parador, como un almacén, un lugar de antigüedades, pero lo curioso es que está como ambientado en el lejano oeste, en las películas de cowboy. Bueno, algunas cosas no, como el cartel de 7-Up o el de Pepsi, pero van a ver que hay carretas, hay muchas cosas que hacen recordar al lejano oeste, ¿no? Y algo muy curioso, que me gustó, más que curioso, miren este cartel de Butch Cassidy. Tremendo, ¿no? Buscados, la recompensa eran $5.000, serán pesos. Me encantó. Miren, está cerrado, no hay nadie, ¿no? Una lástima. Pero adentro pueden ver, hay como antigüedades por ahí. Está cerrado. Lamentablemente está cerrado, si no les mostraría todo, pero... un lugar muy curioso. Miren esta carreta, como de las películas donde, no sé, llevaban, no sé. Miren. Y aquí, el bar sería, ¿no? Todo con la carreta arriba y de madera. A ver si se puede ver algo. Miren, hay más carteles. Lástima que está cerrado. Es una lástima. Pero bueno, espero que algo se pueda ver. Un lugar muy curioso, y por aquí hay como un taller. Yo me voy a meter, obviamente no toco nada. No hay nadie, golpeé las manos, llamé, no hay nadie. Como que aquí el dueño, el propietario hace reparaciones, restauraciones. Miren la cantidad de cosas. Es como un museo. Miren, tiene de todo. De todo, antigüedades, miren los jarrones estos de lata, ruedas de carreta, faroles. Hermoso lugar. Es un museo aquí en medio de la ruta 25. Miren las carretas. Y hay un montón de carretas, se veo, para donde miro hay carretas. Miren esta, qué lindo, qué linda. Parece bonanza. Miren, hasta con el baúlcito. La verdad que un lugar muy llamativo. Hola, hay eco. Allá hay un perro que raramente no vino a torearme ni a buscarme. Qué lugar tan hermoso, tan lindo. Chicho. Está atado el perro. Miren esa heladera. Asumo que es una heladera. Parece que estaríamos en Las Vegas, en Nevada. Miren. Para donde miro hay objetos históricos de un museo. Miren esto, no sé qué será. Realmente un lugar muy llamativo. Y aquí el perrito atado, pobrecito. Chicho, ¿qué pasa? ¿Te ataron? ¿O está suelto? No me muerda, Ah, acá hay varios perros, están todos atados. Ya me voy a fijar en internet si sale algo de este lugar, porque el propietario, los propietarios de este lugar deben tener algún tipo de historia
Investigando un poquito por internet, leo que el Toro Maniero es un parador sobre la ruta 25, propiedad de Alberto Antilef, oriundo de Esquel, quien un día pasando por esta ruta vio el lugar, estaba abandonado y bueno, se lo compró a sus antiguos dueños, ya se llamaba el Toro Maniero, y de a poco fue creando esta especie de mercadito, comedor, mini museo y un montón de artículos realmente con un valor histórico innumerable. Así que si andan por la ruta 25, a la altura del pueblo Las Chapas, se van a encontrar con este parador típico y muy llamativo, que tiene su estilo propio. Parece que estuviésemos en el lejano oeste. ¿Cómo le va? Buen día. Para Esquel. Sí. ¿Combustible dónde tengo? Combustible. Tiene a 80 kilómetros y después tiene a 180. Bien, muchas gracias. Obviamente esta estación estaba abandonada, ya hacía varios años que aquí no se vendía combustible y es algo común que puede pasar en viajes por estas regiones. La Patagonia Argentina tiene extensiones muy largas donde a veces el combustible puede llegar a ser un problema, pero según este amable señor, a 80 kilómetros tenía combustible. ¿Tendré? En esta estación no había combustible. Próxima estación, 90 kilómetros. Según lo que marcaba la moto, con el combustible que tenía en el tanque, no llegaba a ser 90 kilómetros. O me quedaba junto a un montón de vehículos que estaban esperando la llegada del camión de combustible, que en teoría iba a ser al anochecer, o seguía viaje y que sea lo que el camino y el viaje quieran.
¿Qué hice? A la ruta. El camino proveerá, se los aseguro. Buen día. ¿Cómo anda, hermano? Buen provecho. Vos sabés que vengo desde Trelew. ¿Cómo andan? Y con el combustible justo, viste que no hay combustible acá en el pueblito este que está acá. ¿No tendrás para venderme un litrito de nada? Está como no voy a llegar a 100 kilómetros. Con un litro ya le meto, viste. Me dijeron cargar acá en el pueblo este cuando salí de Trelew. Hasta ahí llegué bien, pero no tiene combustible, me dice. No, si no hay. Y el otro a 100 kilómetros, o sea que está falta como 80 todavía. Es mucho, che. Es el ingeniero. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Qué pasó? Sí, salgo del Trelew, me dicen que caro combustible acá, me dieron la... Y llego acá y no hay combustible, nada. Ah, la mierda. Si tiene para venderme un litrito de nafta para poder llegar hasta la próxima. Encima faltan 80. La próxima estamos acá en la 240, 60 kilómetros más o menos. Claro, es mucho, no llego ni a palo, me voy a quedar... ¿Y qué combustible tiene? Nafta cualquiera. Nafta. Sí, que no tenemos problema. Te vamos a dar la lista. Te agradezco, le agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. El camino proveerá, se los aseguro. Bueno, estimados, no quise traer un bidón de combustible de reserva, ni tampoco cargar una botella de gaseosa o un bidoncito con combustible, porque la distancia que tenía eran 550 kilómetros más o menos. Salí de Trelew con el tanque lleno, completo, pero venía fuerte y había un poco o bastante viento en contra y de costado. Eso hizo que, bueno, gaste bastante combustible, pero uno venía tranquilo porque a cierta distancia tenía combustible para cargar y tenía 2 rayitas en el tanque. Cuando llego al lugar donde cargar combustible, el problema fue que no tenían combustible. La cuestión es que veo unos contenedores, una empresa que está repavimentando la ruta, me meto y tienen un tremendo tanque de combustible que ellos utilizan acá, nafta y gasoil, los dos. Y bueno, el ingeniero a cargo, con mucha amabilidad, me convidó 2 litros de nafta y con eso llego bien. Así que bueno, sigamos el viaje. Dale. Bueno, como les dije anteriormente, el camino proveerá y siempre alguien te da una mano. Primero, muchas gracias a los trabajadores y al ingeniero de esta empresa constructora que amablemente
me socorrieron con un poco de combustible. Y por otro lado, un consejo para todos aquellos que anden en moto por las rutas, principalmente por estas rutas tan extensas de la Patagonia Argentina. Bueno, si no quieren llevar un bidón de combustible por el peso o por el tamaño que puede tener un bidón, sí es fundamental. Yo siempre digo de cargarla y llevarla, pero nunca lo hago. 1,5 metros, 1 metro de una manguera, un pedacito de manguera es fundamental, porque te quedas sin combustible, esperás que pase algún vehículo para que te socorra, para que te dé un poco de combustible, pero si no tenés una manguera de donde extraer el combustible de un tanque de un automóvil y pasarlo al de la moto, estás complicado. Así que, bueno, lo mejor por allí es llevarse un bidoncito de combustible extra, pero si no es posible, como consejo, un pedacito de manguera te puede salvar la vida y puede ser la diferencia de quedarte tirado en la ruta o conseguir combustible y seguir tu camino. Esta ruta 25 se está poniendo interesante, comienzan las curvas, comienzan unos lindos paisajes. Y lo más importante para mí, que estoy viendo a 100, 150 metros de la ruta, estamos acompañando el río Chubut. Me están dando unas ganas de acampada acá en el medio de la ruta 25. Me está sorprendiendo gratamente esta ruta 25. Parecen paisajes del lejano oeste que veía en muchas de las películas de cowboy de aquellos años, ¿no? Miren lo que es esa piedra. Y que comience la operación Majua para detectar algún lugar oculto, perdido en la nada, donde poner la carpa. A ver cómo termina esto.